Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Javier Espinosa y les voy a presentar el tema de estructura atómica local de materiales, el grafeno decorado. ¿Por qué estudiar el grafeno decorado con nanopartículas? El grafeno es un material muy importante que se ha desarrollado en la última década y tiene propiedades eléctricas muy importantes, una conductividad muy alta que ayuda a la transferencia de carga entre las nanopartículas y un medio que esté afuera de las nanopartículas. En este caso, nosotros estamos trabajando en el proyecto Análisis Microscópico in situ e inoperando de los efectos del grafeno en el desempeño de materiales para energías limpias. Esos materiales incluyen celdas solares, incluyen catalizadores, fotocatalizadores y supercapacitores. Aquí abajo pueden ver todas las universidades que están participando y los centros de investigación. Uno de los grandes retos que tiene nuestra humanidad en este momento es proveer energía a una población que aún es creciente y cuidando el medio ambiente. Hay que seguir proveyendo toda la cantidad de electricidad que vemos en este mapa. Adicionalmente, la transición hacia vehículos eléctricos va a hacer que la demanda de electricidad todavía sea aún más alta. Entonces, tenemos que trabajar para buscar las nuevas tecnologías que permitan sostener este crecimiento. Entre los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, tenemos el objetivo 7, que nos dice energía asequible y no contaminante. Entonces, necesitamos producir energía renovable, limpia, de bajo costo. Esta acompañada con sistemas de almacenamiento de energía para poder tener energía renovable de forma constante. En este caso, el proyecto que estamos hablando, pues tenemos el grafeno como un material auxiliar para absorbedores solares y para supercapacitores. El punto 6 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable es agua limpia y saneamiento. El saneamiento de las aguas residuales es una prioridad para la conservación de los ecosistemas. En este caso, nosotros tratamos catalizadores, fotocatalizadores e incluso se han desarrollado celdas microbianas. En este punto decimos, ¿por qué estudiar la estructura atómica de un material? La estructura atómica nos proporciona información básica de la conexión entre los átomos que forman un material. ¿Cómo están ordenados los átomos que forman este material? Y esta información, ¿para qué nos sirve? Entre estas cosas podemos entender la relación estructura-propiedades del material. ¿Qué estructuras con qué elementos nos dan qué propiedad? Nosotros podemos ver, por ejemplo, que un elemento como el carbón cambia mucho sus propiedades de acuerdo a la estructura que tenga. El carbón en un sp2 nos forma el grafito, nos forma el grafeno, pero el carbón en una estructura de diamante, ¿verdad?, con hibridación sp3, nos forma el diamante. Materiales que por fuera pueden ser muy diferentes, pero en su interior contienen átomos de carbón ordenados de una forma distinta. Entonces, el orden que tienen los átomos en un material es también muy importante para entender sus propiedades. Con esto podemos generar modelos estructurales que permitan la modelación matemática de las propiedades. La modelación matemática nos permite diseñar materiales sin tener que hacer los experimentos. Entonces, esto permite avanzar de una manera rápida y a un relativo bajo costo. Proponer modificaciones estructurales que permitan generar materiales con propiedades específicas para la aplicación que tenemos. Entonces, tenemos la estructura del material base, entendemos cuáles son sus propiedades, generamos un modelo matemático, modificamos esta estructura y obtenemos
propiedades que pueden ser mejoradas o incluso alguna nueva propiedad en el material para la aplicación que nos proponemos. Incluso una de las situaciones con las que podemos utilizar la estructura atómica de los materiales es para proponer sustituciones atómicas por elementos más abundantes o elementos no contaminantes. Algo fundamental si queremos proveer de energía limpia a toda la humanidad. En la estructura atómica de materiales tenemos dos límites. Una es la estructura de largo alcance y la otra es la estructura de corto alcance. El descubrimiento de la difracción de rayos X, ¿verdad?, tuvo una gran influencia en la concepción de los materiales. Estos los clasificamos en cristalinos y amorfos. Los materiales cristalinos poseen orden de largo alcance y por tanto van a generar picos de Bragg intensos en los patrones de difracción. Los materiales amorfos generan picos de Bragg, pero generan un background en el espectro de difracción de rayos X que normalmente se desecha. Aquí vemos, por ejemplo, un difractograma. En la parte de arriba vemos un difractograma que tiene muchos picos. Entre esos picos, bueno, nos podemos identificar el sulfuro de cobre, el sulfuro de zinc y el sulfuro de estaño. El patrón de difracción nos da una huella con la cual podemos distinguir de qué compuestos o qué material contiene nuestra muestra. En este caso tenemos 3 sulfuros y vemos en el espectro B un difractograma que contiene muchos menos picos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en este material? Esta parte estructural nos está diciendo, nosotros lo que hicimos en el experimento es tener un sustrato de vidrio con sulfuro de zinc, una capa de sulfuro de zinc, una capa de cobre y una capa de estaño. Esto lo pusimos a un ambiente de 200 a 250 grados en un ambiente con azufre. Esto formó los sulfuros, sulfuro de estaño, sulfuro de cobre y sulfuro de zinc. Entonces, eso se reflejó en el patrón de difracción de rayos X, como pueden ver en el espectro A. Seguidamente, se subió la temperatura a 510 grados centígrados. Después del tratamiento térmico a 510 grados centígrados, ¿verdad?, se modificó la estructura del material y en eso se puede ver en el panel B del patrón de difracción, generando un semiconductor que se llama cobre 2, zinc, estaño, azufre 4. Es un semiconductor cuaternario, conocido como CZTS. Esto nos indica la importancia de conocer la estructura atómica del material y de conocer la estructura atómica de largo alcance, que nos da una gran información sobre de qué material estamos hablando. Ahora bien, la estructura atómica de corto alcance es la estructura atómica que nos dice cuál es la distancia entre átomos en un material. Nosotros, en el patrón de difracción, como vimos anteriormente, lo que estamos viendo realmente en los picos de Bragg son las distancias interplanares, distancias entre planos de átomos. No estamos viendo distancias atómicas de manera directa, de manera específica. Si nosotros vemos un patrón de difracción como se ve aquí en la figura y vemos esos picos de Bragg, ¿verdad?, vemos que el material es cristalino. Sin embargo, a este material, a este patrón de difracción, le podemos hacer una transformada de Fourier y obtener una función radial de distribución, como podemos ver en el panel de abajo y en el de más abajo. Esa función radial de distribución nos muestra las distancias interatómicas. Entonces, en el caso, si nosotros tenemos un patrón de difracción, los picos están relacionados con las distancias interplanares. Pero si hay átomos que están fuera de esas distancias, de esos planos, si hay átomos que no están formando una estructura cristalina, si hay pedazos o segmentos del material que tienen partes amorfas, eso no se va a reflejar en los picos de Bragg, pero sí se refleja
en el background, en la línea base del patrón de difracción. Entonces, el patrón de difracción tiene ambas cosas. Tiene no solo los picos de Bragg que nos dan la estructura de largo alcance, sino en la base tiene información sobre la parte no cristalina del material. Sin embargo, esto no es tan sencillo, ya que se tiene que usar un difractómetro de neutrones para obtener valores muy altos o altos de transferencia de momento, o un sincrotrón donde la energía de los rayos X pueda ser lo suficientemente alta para obtener valores altos de transferencia de momentos. Sin embargo, vemos que el patrón de difracción contiene toda la información que pueda tener el material. Aquí vamos a ver cómo está la estructura atómica local. La periodicidad perfecta en los materiales es una abstracción que es útil. En los materiales reales, siempre encontramos defectos. Entre ellos podemos mencionar impurezas, podemos mencionar vacancias, antisitios, defectos complejos formados, por ejemplo, por una impureza y una vacancia, fronteras de grano, y la misma superficie del material nos muestra, genera ya un corte en la periodicidad del cristal. Estos defectos son los que nos van haciendo que el material, ¿verdad?, no tenga esa perfección y esa estructura de largo alcance perfecta que nos da la cristalografía. Si nosotros vemos la vacancia, por ejemplo, los átomos que están alrededor de la vacancia se contraen hacia la vacancia, generando una distorsión local en la estructura cristalina. Si nosotros tenemos una impureza que es más grande, de radio atómico más grande que el material que la contiene, entonces los átomos, los vecinos de esta impureza se van hacia afuera. Entonces, eso genera también una distorsión local en el material. Esto va haciendo que las propiedades del material vayan cambiando. Una cosa obvia es que, por ejemplo, el parámetro de red para un material con muchas vacancias es menor, mientras si tú sustituyes por una impureza más grande, entonces el parámetro de red aumenta. Igual, por ejemplo, podría decir que si tú le introduces al material una impureza de radio atómico más grande, se están presionando los átomos. Entonces, en algunos casos hay una cierta equivalencia entre aumentar la presión del material o meterle impurezas con radio atómico más grande. En el panel de abajo a la izquierda podemos ver un antisitio, ¿verdad?, donde hay átomos que están en las posiciones que no le corresponden. Eso sucede cuando la energía de intercambio entre los átomos es pequeña. Y en el panel de abajo a la derecha podemos ver una vacancia y una impureza, lo que forma un defecto complejo. La estructura atómica local por espectroscopía de absorción de rayos X es otra técnica que podemos usar para estudiar la estructura atómica local. Esta es una técnica muy poderosa porque nos va a permitir conocer el entorno de un átomo en específico o de una especie atómica en específico. Y tiene que ver con los rayos X que se absorben en el material. Lo que se absorbe es la diferencia entre los rayos X incidentes y los rayos X transmitidos y esto se puede calcular a través del coeficiente de absorción, que es μ, y este coeficiente depende de la energía. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿verdad?, cómo sería la absorción de rayos X de un material, de un átomo que está solo y aislado en el universo. Entonces nosotros vemos que la energía de los rayos, vamos aumentando la energía de los rayos X y poquito arriba de 7100 hay un cambio abrupto en la absorción. Aumenta mucho la absorción y después de ese cambio abrupto va disminuyendo esa absorción monotónicamente, lenta y monotónicamente va disminuyendo la absorción. ¿Esto qué significa? Dadas las energías que estamos manejando en electronvolts, esto es un electrón S que está saliendo del material.
de qué átomo se trata. Si vemos una tabla aquí y buscamos, miren, el hierro tiene 7112 de energía para eliminar electrones 1s, electrones del shell K. Entonces, estamos hablando de lo del átomo de hierro. Entonces, cada átomo tiene cada átomo tiene una firma en la espectroscopía de absorción de rayos X. Es la misma firma que se da cuando se hace cuantificación por EDS o EDAX, ¿no? Esta energía, miren, aquí ya sabemos que se trata de un átomo de hierro. Sin embargo, a los 7112 electronvolts aumenta la absorción y el átomo aislado en el universo nos muestra por la línea roja que va bajando monotónicamente. Sin embargo, la absorción del material del hierro tiene oscilaciones que van alrededor de esta línea, de la línea roja. Estas oscilaciones es lo que se le llama la estructura fina de absorción de rayos X. Esta estructura fina tiene información sobre distancias interatómicas. Es importante ver que no es sencillo tener una fuente de rayos X de energía variable y además que tenga una gran luminosidad, que tenga un gran número de fotones. Eso lo obtenemos actualmente a través de sincrotrones. En la espectroscopía de rayos X lo que tenemos es que vienen los rayos X y sacan del átomo a un electrón. Sin embargo, ese electrón se le puede dar un tratamiento de partícula o se le puede dar un tratamiento de onda. Entonces, aquí le damos un tratamiento de onda. El fotoelectrón sale del átomo y al salir del átomo, ¿verdad?, choca con los vecinos y esa onda es reflejada. Entonces, las oscilaciones que van alrededor de la absorción, esa estructura fina, corresponde a interferencia constructiva y destructiva de los átomos vecinos del átomo que está absorbiendo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un espectro de absorción cercano al umbral de absorción del azufre. Y miren ustedes qué interesante, ¿no? Tenemos las distintas especies y vemos que los picos de absorción, el punto en el cual inicia la absorción de rayos X, se va moviendo. Se mueve unos cuantos electronvolts. Esto nos indica que también necesitamos una fuente de rayos X variable en energía, pero de muy buena precisión. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, a 2470.6, el sulfide, el 2471.2, vean, es un poquito de electrón, un poquito que se movió, el umbral de absorción, el tiofén, y así vamos con los distintos. Esto nos da el punto exacto del umbral de absorción, de cuando inicia la absorción, nos puede decir el estado de oxidación que tiene un átomo en específico en un material. Esta es información que podemos sacar del espectro cercano al umbral. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, de sulfuro de zinc dopado con vanadio, donde tenemos el vanadio que anda en múltiples valencias adentro del material, el +2 y +3, ¿no? Aquí tenemos los materiales y aquí tenemos los estándares. No nos vamos a detener, pero lo que queremos decir es que podemos obtener información. En el umbral cercano, lo que le llaman los exanes, podemos tener información sobre la valencia del material, el estado de oxidación, ¿verdad?, y podemos tener información sobre los estados desocupados en la estructura electrónica. Si tomamos las oscilaciones que van después del umbral, entonces ya tenemos la estructura fina. Por sus siglas en inglés se llama EXAFS. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de la evidencia de desorden en el material. Este es el material que les mostré, este es el CZTS.
es el material que les mostré que mostraba un patrón de difracción cristalino y se veía con los picos de Bragg delgados, el background bastante liso, muy liso. No se veía gran evidencia de que pudieran haber distorsiones en ese material. Sin embargo, ¿verdad? A través de EXAFS, ¿verdad? Podemos ver que hay desorden en los planos cobre-zinc. Aquí está la estructura fina de absorción alrededor del átomo de cobre, alrededor del átomo de zinc, alrededor del átomo de estaño y alrededor del átomo de azufre. Aquí vemos claramente que algo está sucediendo alrededor del cobre y alrededor del zinc, lo que nos indica que hay evidencia de distorsiones en los planos cobre-zinc. En general, lo que nos va a decir es que hay problemas de antisitios en los planos de cobre-zinc. Aquí tenemos ya las funciones radiales de distribución que nos da EXAFS, ¿verdad? Para cada uno de los umbrales de absorción y para cada una de las muestras. Esta es información que podemos obtener de la estructura fina. Podemos obtener distancias entre primeros vecinos, de acuerdo al umbral de absorción que decíamos. Si yo sintonizo al umbral de absorción del cobre, entonces voy a obtener información de los primeros, segundos, terceros, cuartos vecinos del cobre. Y de allá voy a poder sacar las distancias interatómicas y voy a poder sacar el desorden que puede ser estático o desorden térmico del material. Puedo tener información sobre el número de vecinos de ese átomo. En cuanto al EXAFS aplicado al grafeno decorado, ¿verdad? Aquí hicimos este artículo, ¿verdad? Con el óxido de grafeno con el CDS y CDSSE. ¿No? Lo que obtuvimos acá, fíjense, aquí tenemos el CDS con el óxido de grafeno que está en rojo y el CDS selenio con el óxido de grafeno que está en negro. Y vemos dos cosas que son importantes. La primera es el umbral de absorción es mucho más alto para el material con selenio que para el material solo con azufre. Esto nos indica, ¿verdad?, que hay una fuerte influencia en la estructura electrónica del material. Y aquí vemos otra diferencia en el umbral de absorción cercano, que este pico está corrido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la influencia del selenio en este material? Entonces, lo que vimos, ¿verdad?, hicimos simulaciones teóricas, simulaciones ab initio, ¿verdad?, matemáticas, y vemos que el corrimiento del pico, esto está relacionado con la diferencia en radio atómico entre el selenio y el azufre. ¿Ok? Sin embargo, esta parte, el aumento en los estados desocupados, el aumento en este umbral de absorción, eso no está explicado. Eso implica que el grafeno pues tiene una fuerte influencia en la estructura electrónica del material. Aquí tenemos la estructura fina de absorción de rayos X, ¿verdad? Y aquí tenemos las funciones radiales de distribución. Entonces, estos son los ajustes. Estos son ajustes. En el inset se ve el ajuste en espacio de momentos, en K. Y aquí vemos en espacio real, en formato de función radial de distribución. ¿Verdad? Lo que podemos extraer de estos ajustes, ¿verdad?, es las distancias azufre-carbón, azufre-oxígeno, azufre-azufre, azufre-selenio, azufre-cadmio. Y lo que observamos aquí, para no hacer largo el análisis, es que hay una gran diferencia entre azufre-carbón y azufre-oxígeno. Fíjense. Fíjense en el factor de desorden. ¿El desorden es estático o térmico? Esto tiene que ver con las vibraciones entre el azufre y el carbón, o entre el azufre y el oxígeno. Y fíjense que aquí pasan de 2.1 a 13.6.
Esto es un cambio de más de 5 veces más grande. Eso es muy alto para átomos que están a distancias pues bastante similares, ¿no? Bastante equivalentes, 1.59 contra 1.47. Esto no se puede explicar por la distancia entre átomos, pero esto lo que sí nos dice es que este enlace es mucho más fuerte que este, dándonos a entender, ¿verdad?, que el azufre y el carbón son vecinos en la estructura atómica del material, que hay enlace azufre-carbón. Hay un enlace azufre-carbón, ¿verdad? Y esto tiene que estar relacionado con la presencia del óxido de grafeno, ¿no? Esto nos indica que hay un bonding entre el azufre y el carbón, mientras el oxígeno es un vecino sin un bond directo, sin un amarre directo entre ellos. Bueno, aquí les he tratado de explicar brevemente en qué consiste la estructura atómica extendida y la estructura atómica local, ¿verdad? Esto es para motivar a que puedan ustedes distinguir, ¿verdad?, entre cuáles son los efectos macroscópicos que se observan en los materiales y cuál es su origen microscópico. Entonces, poder relacionar estructura y propiedades de los materiales y después poder modificar la estructura del material para obtener las propiedades que se necesiten para una cierta aplicación. Pues con esto quiero darles las gracias por haber estado en esta plática y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan.